Shalom, bendiciones, amada familia del Eterno y de la comunidad Crecimiento para ti. Nuevamente estamos por este medio en donde estamos con el estudio de la Parashá o porciones de la palabra del Eterno que se leen semanalmente. En esta semana vamos a estar con el estudio de la Parashá número 25, titulada Sad, que significa en hebreo ordena, manda. Esta la encontramos en Levítico 6, del 8, Levítico capítulo 6, versículo 8, al capítulo 8, versículo 36, y la Haftará la encontramos en Jeremías 7, 21, y en el Brit Hadashah, Romanos 12, del 1 al 2, y Mateo 5, del 17 al 20. Esta parashá se encuentra estructurada de la siguiente forma: las leyes de los sacrificios, que era mantener el fuego en el altar continuamente, la ofrenda de cereales, que una parte es quemada como ante Elohim, una parte es quemada como memoria ante Elohim, y la otra parte es para el consumo de los sacerdotes. Eso. Y también seguimos con el sacrificio de expiación. Dice que la sangre tiene un papel central en la purificación. También tenemos la ofrenda de paz, que está en Levítico 7, del 11 al 36. Dice que este sacrificio refleja la justicia de Dios, de Yahweh de los ejércitos, y de restaurar lo que fue dañado. La prohibición de la grasa y la sangre. Esta enfatiza, este sacrificio refleja, esta enfatiza la comunidad, la santidad y la gratitud al Eterno. Y por último, la consagración de Aarón y sus hijos, que lo encontramos en Levítico 8, del 1 al 36, y esta representa que la vida simbolizada por la sangre es sagrada y pertenece a Jehová de los ejércitos, a Yahweh Elohim. Bueno, nosotros nos vamos a estar enfocando en lo que en el capítulo 6, versículo 8, dice así: Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda, mira, es una orden, manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará el sacerdote la ceniza de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón
delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y lo hará arder sobre el altar, por memoria en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella, de esa ofrenda, la comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la ha dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos ungidos, la 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. ¿Verdad? Y vemos aquí cada uno de los ordenamientos que el Eterno habló por medio de Moisés a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Y a todo el pueblo. Dice que en este texto de Levítico 6, del 8 al 11, dice que el texto comienza con una orden clara y constante. Y esa orden era de que el fuego no debía apagarse jamás. El sacerdote debía mantener el fuego encendido de una forma continua. También dice que debía vestirse con ropas de lino. El sacerdote debía vestirse con ropas de lino. Debía quitar las cenizas cada mañana, colocarlas fuera del campamento en un lugar limpio. Dice que en esta porción de esta lectura que acabamos de leer, observamos una disciplina y un orden y una continuidad en el servicio. O sea, había disciplina, había un orden y había continuidad en el servicio que presentaban los sacerdotes en el altar. Dice que cada simbología representa o se relaciona con algo más profundo. O sea, el fuego, ¿qué representa el fuego? La presencia del Eterno, ¿verdad? Cuando ellos presentaban esa ofrenda, el fuego descendía y consumía la ofrenda. Dice que ese fuego representaba la presencia del Eterno. La leña diaria era una dedicación constante. Dice que el sacerdote somos nosotros. Antes eran Aarón y sus hijos los que ofrecían el sacrificio que traía el pueblo, pero ahora nosotros somos esos sacerdotes, ¿verdad? Los creyentes como hijos, herederos, juntamente con Yahshua HaMashiach, por el sacrificio de él fuimos injertados en el olivo. Dice que las cenizas representaban lo que ya fue consumido. Dice que, como está escrito en Levítico 6:13, que dice que el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Dice, este fuego interno debía mantenerse encendido, es decir, cada día, diariamente en el altar. El fuego debía mantenerse encendido diariamente en ese altar.
¿Y cómo mantenemos nosotros ese fuego encendido como hijos, como sacerdotes? Antes ellos lo hacían, ¿verdad? Con la leña. Vemos que la leña, el sacerdote ofrecía la leña, ofrecía el sacrificio que traía el pueblo, el cordero, la flor de harina, ¿verdad? Dependiendo de lo que traía el pueblo, ellos la ofrecían, pero que nosotros ahora debemos ofrecer ese fuego constantemente, diariamente, alimentarnos como hijos, como sacerdotes, con la oración, con la palabra, con la Torá y con la obediencia a esos principios, a esos mandamientos que que ha establecido en su palabra. Dice Romanos 12:1, nos dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces nosotros como sacerdotes debemos presentar nuestros cuerpos, porque recordemos que nosotros somos el templo. Ahora el Rúa, el Espíritu Santo, que nos fue dejado cuando Yahshua HaMashiach resucita de entre los muertos, se cuenta, tuvimos la fiesta de Pesa, ¿verdad? Él resucita, se dan 50 días en la cuenta del Homer, y luego viene la fiesta de Pentecostés, donde estamos recordando, ¿no? Esto lo estamos recordando, donde los discípulos fueron investidos de ese poder que es el Rúa, el Espíritu Santo, pero que en nosotros, cuando nosotros reconocemos a Yahshua HaMashiach como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dice que Él nos reviste de ese poder, de esa unción, de ese Rúa que nos asiste, que nos ayuda en todo tiempo. Entonces, aquí en Romanos 12:1 nos dice que nos debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. O sea, debemos presentarnos en oración, estudiando la palabra y obedeciendo sus principios y sus estatutos. Este pasaje de Levítico nos narra que el sacerdote no adoraba sobre la ceniza, sino que las quitaba. Eso lo pudimos leer aquí en este pasaje que leímos ahorita de Levítico 6, del versículo 8 hasta el versículo, leímos hasta el 16, 18, leímos. Y dice que este sacerdote, cuando ofrecía el sacrificio, él no adoraba sobre las cenizas que quedaban de ese sacrificio, sino que las quitaba. Dice que las quitaba y las llevaba, dice que las sacaba a un lugar. Dice que las cenizas eran quitadas cada mañana y eran colocadas fuera del campamento, en un lugar limpio. Entonces, este sacerdote no adoraba sobre ceniza. ¿Y qué representan las cenizas? Las cenizas representan viejas cargas, culpa pasada o ciclos terminados. O sea, quiere decir que nosotros, cuando nos vayamos a presentar como ofrenda agradable ante el Padre, porque nosotros somos ofrenda agradable ante nuestro Padre. ¿Por qué somos esa ofrenda agradable? Porque la sangre de Yahshua HaMashiach nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha purificado y nos ha deslastrado de todo aquello que impedía que fuéramos esa ofrenda. Él nos ve a través de la sangre poderosa de Yahshua HaMashiach. Entonces nosotros nos presentamos ante Él sin cargas. Esas viejas cargas las debemos quitar. La culpa pasada tenemos que quitarla, y los ciclos terminados también es pasado, ¿verdad? Y representan la ceniza. Dice Isaías 43:18 que no os acordéis de las cosas pasadas. No os acordéis de las cosas pasadas. Este sacerdote, según narra Levítico 6, también se cambiaba las vestiduras para sacar la ceniza.
Y esto nos aclara a nosotros que como sacerdotes, que como hijos, que como linaje escogido, a veces tenemos momentos en donde adoramos y se nos demanda limpieza, y en otros batalla. Quiere decir que a nosotros como sacerdotes se nos van a presentar estos tres tipos de vestidura, que el sacerdote en Levítico, él se cambiaba las vestiduras para ofrecer las ofrendas ante el altar. Él se cambiaba las vestiduras. Entonces nosotros como hijos a veces nos toca también esas vestiduras, ¿verdad? A veces adoramos, a veces el Padre nos demanda solamente adoración, exaltación a su nombre, adorarlo, exaltarlo, bendecirlo, cantarle alabanza, recitar los salmos. Y en otros momentos se nos demanda limpieza. Él nos demanda que nos limpiemos. Por ejemplo, ahorita celebramos la fiesta de Pesa y los panes sin levadura. Recordemos que la levadura representa el pecado y que el Padre nos demanda que saquemos toda la levadura, ¿verdad?, de nuestros corazones, de que saquemos todo aquello que a Él no le agrada, ¿verdad? A veces somos duros de corazón, a veces nos comprometemos con ligereza, a veces nos comprometemos y no hacemos con lo que nos hemos comprometido. Otras veces llegan momentos donde nos airamos, hay momentos en donde gritamos, hay momentos donde ofendemos a otras personas. Entonces esos son levaduras internas que el Padre Eterno quiere que las saquemos, ¿verdad? Entonces que nosotros como sacerdotes también tenemos estos momentos, ¿verdad?, donde adoramos, y en otros se nos demanda limpieza, y en otros tenemos batallas, ¿verdad? Como cuando quiere venir la enfermedad, cuando quiere venir escasez, cuando quiere venir una situación difícil en la familia, en el matrimonio, en la comunidad, ¿verdad?, con nuestro prójimo. Vamos a tener esas batallas, pero dice Efesios 4, 22 al 24, nos dice que nos debemos despojar del viejo hombre que fue quitado, ¿verdad? Ese viejo hombre que venía viciado de todo lo que se hacía en Egipto, en el mundo. Ese viejo hombre nos tenemos que despojarnos de él. Dice que el Padre nos ordena que debemos limpiarnos. El Padre limpiarnos. ¿Por qué no debemos limpiar? Ya Él nos redimió. ¿Y qué tengo que hacer yo? Tomarme de esa palabra por la fe. Dice que ya el Padre nos redimió, nos limpió de lo pasado, del viejo hombre esclavizado en Egipto. Egipto representa al mundo. Dice que Él ya nos redimió por el fuego purificador de su palabra y por la sangre redentora del Cordero en la cruz, que es Yahshua HaMashiach. Dice que ahora pues todo tiene su cumplimiento en Él, en Yahshua HaMashiach. Este cumplimiento de que este fuego continuo en el altar, allá en Levítico, era un fuego continuo, pero que ahora en nuestras vidas debe haber un fuego continuo. Nosotros somos sacerdotes, somos reyes, somos linaje escogido, ¿verdad? Dice que redimidos por la sangre del Cordero, Yahshua HaMashiach. Dice que entonces ahora este fuego continuo está en nosotros. ¿Por qué? Porque Él, ¿quién es Él? Yahshua HaMashiach.
Él es el sacrificio, Él es el sacerdote y Él es el fuego vivo. Y Él con su sacrificio en la cruz nos ha dado, ¿verdad?, de su rúa, nos ha llenado de ese fuego que nos purifica, de ese fuego que nos ayuda, que nos asiste, como en su palabra, que es fuego consumidor, su palabra que es como martillo que quebranta y como espada de dos filos que penetra nuestros pensamientos y que discierne las intenciones y los pensamientos en nuestro corazón. Recordemos que nuestro pensamiento viene, ¿verdad? Viene todo eso, pero lo debemos filtrar por la palabra y no dejar que baje a nuestro corazón nada que nos pueda sacar de ese diseño o nada que pueda apagar ese fuego, ¿verdad?, que debe mantenerse vivo. Dice que ahora este fuego arde en nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio del sacrificio de Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo que nos fue dado, que nos fue entregado, que fuimos sellados con ese Espíritu Santo. Por eso no debemos dejar que ese fuego se apague en nuestras vidas y no debemos vivir de experiencias pasadas. Debemos limpiar las cenizas en nuestras vidas y debemos de alimentar el altar diariamente. Mi altar, yo soy el altar del Eterno, mi cuerpo, yo soy ahora ese altar. Dice, porque el altar no es un lugar, no es una edificación, no, el altar soy yo. Mi cuerpo es el altar del Eterno, es el altar de su rúa. Soy yo, eres tú. Nuestro cuerpo es templo y morada de su rúa, HaKodesh, su Espíritu Santo. Dice que nosotros, esta palabra, esta parashá, nos confronta a tener conciencia o estar apercibidos en todo momento de la importancia que debemos darle a nuestras vidas, que ya fueron consagradas, porque Él nos ha consagrado y nos ha hecho sacerdotes, nos ha hecho linaje escogido, nación santa, por el sacrificio de Mashiach, de Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Debemos entonces mantener siempre vivo el fuego o compromiso con el Creador de todas las cosas. Dice que la orden de parte del Eterno es que debemos ser constantes con respecto de tener encendido el fuego, así como lo narra Levítico 6, del 8 lo leímos hasta el 18, ¿verdad? Dice que este fuego debe estar encendido diariamente en nuestras vidas, con la oración, con el estudio de la palabra, que es la Torá, y el servicio al prójimo o al necesitado. Cuando mantenemos viva la relación con el Eterno, con nuestro Padre, con nuestro Señor, con nuestro Creador, entonces nos encontramos haciendo el trabajo con pasión y con alegría, ya que nosotros como hijos estamos o debemos ofrecer nuestros cuerpos, que es el templo y morada del Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, en consagración, ¿verdad? Lo debemos ofrecer diariamente en consagración, que nuestras vidas nos llevará a tener o a ofrecer adoración a través de la alabanza, a través de la obediencia que a sus principios, a sus estatutos, a sus mandamientos. ¿Para qué?
para la manifestación de su amor. El amor de Él, cuando nosotros estamos apegados, cuando nosotros caminamos en obediencia a lo que Él tiene establecido, entonces dice que ese amor de Él que lo llevó a Él a morir en la cruz, dice que ese mismo amor ha sido derramado en nuestros corazones. Dice que entonces vamos a manifestar de su amor. Y ese amor lo vamos a manifestar ¿a quién? Al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Nuestra familia, el esposo, los hijos, los hermanos, pero también los vecinos, los que viven en la comunidad, los que viven en la nación, ¿verdad? Ese es nuestro prójimo. Todo aquel, ¿verdad? Que nosotros entonces podamos manifestar ese amor frecuentemente, diariamente. Dice que en cada uno de estos pasajes o escritos del libro de Levítico 6:8 en adelante nos instan a que debamos mantenernos preparados. Nos debemos mantener preparados tanto en lo físico y lo espiritual para darle cumplimiento a los decretos o mandatos establecidos por el Creador, Jehová de los ejércitos, para así encontrarnos o caminar o tener un estilo de vida en santidad a través de acciones. ¿Cómo voy a demostrar o cómo se va a ver que verdaderamente yo estoy caminando en sus principios, en sus estatutos, en sus mandamientos, cuando yo actúo con mis acciones, las acciones que voy a tener dentro del hogar, con la familia, en el trabajo, en la comunidad? Dice que las palabras que salen por mi boca, dice que debe haber la santidad, que a través de nuestras acciones, palabras que nos exponen ante nuestras familias, ante la sociedad y ante la nación, somos expuestos, nuestro estilo de vida somos observados, ¿verdad? Entonces debemos recordar que ahora somos el altar viviente, consagrado. Ya fuimos consagrados. Yo tengo que tomarme de esa palabra y resistir todo aquello que me quiera sacar, que me quiera traer o sacar del diseño y del plan del Eterno. Dice que ya fuimos consagrados, santificados, redimidos de iniquidad por la sangre del Cordero en la cruz, Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Me debo tomar de esta palabra redentora y confrontar todo pecado. El pecado es la levadura que me quiera sacar del propósito, del llamado del Eterno, y es el de mantener el fuego encendido de su presencia, porque cuando mantenemos el fuego encendido de su presencia en nuestra vida, en nuestro altar, nosotros somos ese templo y debemos mantener ese fuego, esa presencia de su presencia, lo debemos mantener encendido. ¿Para qué? Para que podamos manifestar su amor, para que podamos manifestar su justicia, para que podamos manifestar la sanidad, para que podamos ir y restaurar, para que podamos ir y restaurar y de que aquello que se había dañado lo podamos ordenar, traer el orden del Eterno. Así como Él en Génesis dijo, cuando dijo hagamos al hombre, dice que Él, ¿cómo encontró la tierra desordenada y vacía? Pero Él empezó a proclamar la palabra y se empezó a ordenar todo. Así nosotros, cuando estamos conectados a esa palabra, a ese fuego, a esa presencia, dice que la pasión y la entrega, entonces se va a manifestar todo eso en nuestras vidas y podamos ser de bendición a otros. Dice
Dice que el fuego de su presencia, pasión, entrega, dice que estos elementos debemos dejar que se intruyan, que se activen o que nuestras vidas lo podamos reflejar en nuestras vidas, ¿verdad? Que nosotros como reyes, como sacerdotes, nos encontremos haciendo aquello que Él nos está demandando. Que Él ya nos ha santificado y que Él nos demanda y nos exige que debemos despojarnos del viejo hombre, ¿verdad? Que debemos limpiar la ceniza en nuestras vidas, que debemos alimentar diariamente el altar, que tenemos que recordar constantemente que nosotros somos el altar, que nuestro cuerpo es templo y morada de su Rúa, y que ese fuego debe arder en nosotros diariamente, así como ardía diariamente, como lo leímos en Levítico, y había una serie de ordenanzas. Así también nuestras vidas. Dice que el fuego no debía apagarse, que el sacerdote debía mantener el fuego encendido continuamente, ¿verdad? Y que había un orden establecido por el Eterno. En esta paracha se nos demanda, el Eterno nos demanda que debamos mantener encendido ese fuego, a sacar la levadura, a sacar todo aquello que nos atrasa, a sacar, a limpiar todo aquello que nos detiene. En la Haftará que se encuentra en Jeremías 7:21. Vamos a leer aquí Jeremías 7:21. Buscamos Jeremías 7:21. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocausto y de víctima, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios. Dice que debemos escuchar su voz. ¿Para qué? Para que Él sea. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Entonces, el 24 dice: y no oyeron, el pueblo dice, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Aquí vemos lo que dice Jeremías 7:21. Entonces dice que esta relación con la parashá 25 de Tzab, dice que
nos confronta al pueblo, nos confronta a nosotros como hijos, como pueblo del Eterno, así como los confrontó a ellos en aquel tiempo, también a nosotros en este tiempo nos confronta de los sacrificios sin obediencia. Aquí ellos no obedecieron a lo que el Eterno les estaba diciendo, les estaba dando con sus mandamientos, con sus preceptos. Ellos no obedecieron. Dice que nos confronta de los sacrificios sin obediencia, que estos sacrificios sin obediencia son inútiles ante el Creador. Si yo no obedezco lo que el Eterno me está demandando, me está dando con su Torah, con su palabra, las instrucciones, los mandamientos, los moed, la fiesta, el Shabbat, ¿verdad? Dice que entonces son inútiles ante el Creador. Dice que el profeta Jeremías denunció la hipocresía del pueblo. Aquí vemos como él denuncia, si leemos todo el pasaje, dice que él denuncia la hipocresía del pueblo, que ofrecían sacrificio, pero desobedecían la Torah, la palabra del Eterno. Entonces, que no nos encontremos nosotros como hijos, como sacerdotes, como linaje, ¿verdad? Como pueblo redimido por la sangre de Yeshua, que no nos encontremos también haciendo esto que estaban haciendo el pueblo cuando fue sacado de Egipto, ¿verdad? Sino que nos encontremos obedeciendo, caminando, alineados a sus principios, a sus mandamientos, a sus moed, ¿verdad? Que eso es lo que Él nos está demandando. Nos demanda el Eterno, que caminemos, que avancemos y que nos enfoquemos, nuestra mirada en Él. Dice que Él está con nosotros, que Él nos ayuda, que Él nos asiste, pero que nuestras vidas la debemos involucrar, la debemos someter a esos principios, a esos mandamientos y a esos estatutos en su palabra. Y en el Brit Hadashah, o pacto renovado, o nuevo pacto, en Yahshua HaMashiach, encontramos que Él, Yahshua HaMashiach, había un cumplimiento profético en cada una de estos holocaustos, sacrificios, ofrendas que se ofrecían, ¿verdad? En ese tabernáculo dice que hubo un cumplimiento profético, y en ese cumplimiento profético lo tenemos en Yahshua HaMashiach, ¿verdad? En Yahshua HaMashiach. Refleja que los sacrificios eran un medio vamos a ver aquí. Esto refleja que los sacrificios eran un medio para la comunión con Elohim, pero que no reemplazaban la obediencia. En cambio, en Yahshua HaMashiach, el Cordero encarnado, enfatizó que Yahweh busca obediencia genuina y no rituales vacíos. Entonces vemos el cumplimiento profético en Yahshua HaMashiach. Dice que Él es el sacrificio, que Él fue el sacerdote, que Él fue el cordero que fue inmolado, ¿verdad? Así como habían corderos, habían ofrendas que se presentaban ante ese altar. Entonces dice que este cumplimiento profético lo vemos en Yahshua HaMashiach, ¿verdad?
como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Entonces el Eterno nos dice hoy, como hijos, como linaje, como nación santa, como real sacerdocio, el Eterno nos dice hoy que pongamos nuevamente esa leña, la leña otra vez en el altar. ¿Cómo vamos a poner esa leña en el altar? Con la oración, con la adoración, con la obediencia a su Torah, a sus principios, a sus mandamientos, a sus moed, ¿verdad? Esa leña representa cada uno de estos atributos que el Padre nos demanda para Él. Dice que pon leña otra vez. Dice que limpia lo viejo y deja que mi fuego arda sin apagarse en ti. Vuelvo a repetir, el Eterno nos dice, pon leña otra vez, limpia lo viejo y deja que mi fuego arda sin apagarse en ti. Yo me tengo que involucrar, yo tengo que cederme, yo tengo que obedecer a todo esto que me está demandando el Eterno, ¿verdad? De continuamente mantener ese fuego encendido en mi vida con la oración, con el estudio de la palabra, de la Torah, con la obediencia, sacando lo viejo, del viejo hombre, que es la ira, el enojo, las raíces de amargura, la falta de perdón, ¿verdad? Dice que el sacerdote sacaba las cenizas y las sacaba y se cambiaba de vestidura, que nosotros también debemos sacar todo eso cada día, continuamente, para que ese fuego arda y no se apague. Le damos gracias al Padre Eterno por su palabra, porque esta palabra nos confronta, esta palabra es como una espada, es el espejo de nuestras vidas. Lo que el Eterno quiere que nosotros, cómo nosotros andemos, cómo nosotros vivamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, ¿verdad? Y que algo muy importante, que obedezcamos, que a veces va a doler, sí, va a doler, porque hay circunstancias que como seres humanos nos van a doler que otra persona nos desprecie, o que nos va a doler que otra persona hable mal de nosotros, pero que nos dice el Eterno que el mal que nos hace lo debemos pagar con bien, y que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, y que debemos perseverar, y que debemos creer que ya Él nos redimió, que nos rescató, nos sacó de los lugares oscuros y nos trasladó a la luz, que la luz de su palabra es la que ha iluminado todo nuestro ser, y que debemos caminar en esa luz, y que debemos estar apercibidos de cómo actuamos, cómo hablamos ante cualquier circunstancia. No quiere decir de que voy a andar como un santico pegado a la pared. No, mientras vivamos en este cuerpo de carne, estamos siendo procesados, pero que mi vida la tengo que involucrar, que mi vida la tengo que ceder a lo que el Eterno me está demandando para este tiempo. Amén. Bendiciones. Que esta palabra, así como conforta mi vida y me demanda, así también sea de bendición para todos aquellos que la van a escuchar por este medio, por este canal de la comunidad Crecimiento para Ti.
Soy Xiomara Ariza de Sandoval, de la comunidad de Crecimiento para Ti. Bendiciones.